Buenos días, sed bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alba Alonso y soy la co-coordinadora de este encuentro junto con mi compañero Manuel Parada. En primer lugar, queríamos agradeceros a todos por vuestra participación, tanto a los asistentes como sobre todo a los ponentes. La verdad es que es alentador encontrar que hay tantos investigadores e investigadoras que se dedican al mundo pétreo, al mundo de la piedra, y que además lo hacen con investigaciones de primer nivel y que lo hacen desde diferentes disciplinas. Hoy nos acompañan especialistas, arqueólogos, historiadores del arte, escultores, conservadores e ingenieros, todos ellos vinculados a instituciones de renombre nacional e internacional y que nos van a presentar unas ponencias con los resultados de sus últimas investigaciones. A través de ellos podremos descubrir cómo algo tan aparentemente mudo como la piedra tiene mucho que decir en cuanto a la descripción de los mecanismos implicados en el desarrollo histórico, tanto desde las vertientes de la historia del arte, de la arqueología y en aspectos sociales, políticos, económicos y artísticos. Creemos que asumimos así un objetivo, uno de los objetivos principales de este seminario, que era dar visibilidad a toda esta riqueza de investigaciones, a toda esta riqueza de iniciativas y generar un punto de encuentro. Buenos días. Por supuesto, me uno a las palabras de agradecimiento tanto de Marián como de mi compañera Alba Alonso y, por supuesto, debemos recordar la generosidad del Museo Arqueológico Nacional que nos acoge a todos nosotros, la UNED, el ICAC, la Universidad Complutense y la Universidad Rovira i Virgili, que participan en el patrocinio de esta actividad y que motivan todas nuestras investigaciones. Hemos vivido muy lento durante la pandemia, ahora volvemos a vivir todos nosotros muy rápido. A veces creo que conviene juntarnos, reflexionar, pausarnos en esta vida acelerada que tenemos con clases, con seminarios, con tantas responsabilidades, publicaciones con fecha y hora, ¿no? Y es bueno pararse a reflexionar sobre esos rostros, los rostros que esconden cada uno de ellos o exhiben diversas historias, como la piedra exhibe a lo largo de los procesos de producción, creación y exhibición. Este evento trata de reunirnos, ponernos cara a todos nosotros. Algunos ya nos conocemos, somos viejos amigos incluso, otros nos vemos hoy por primera vez. Muchísimas gracias también al público que se ha acercado a este Museo Arqueológico Nacional y, por supuesto, a todos aquellos quienes nos seguís desde casa a través de Internet. El objetivo de este encuentro, como señalaba mi compañera, es reflexionar sobre los Mármora y sus lenguajes artísticos a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta época moderna. El encuentro se concibe, por tanto, como un foro de debate para crear nuevas sinergias a partir de dos proyectos de investigación. Por un lado sería Arqueología y Paisaje del Mármol de Espejón, dirigido por la doctora Virginia García Entero desde la Universidad Nacional a Distancia, en la sede de Madrid. Y el segundo proyecto que nos reúne aquí sería Sulmare, Sulcato, Mármore Ferro, canteras, talleres, artesanos y comitentes de las producciones artísticas en piedra en la Hispania tarraconensis, que dirige la doctora Diana Gorostidi Pi desde el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira i Virgili. De nuevo, gracias a todos ustedes, gracias a todos vosotros, queridos amigos. Y sin más dilación, debido a que tenemos un programa muy ajustado, vamos a iniciar nuestra primera intervención. Un segundito, que tenemos aquí un problemita técnico que no se carga la presentación. Dani, ¿estás por ahí? A manera de introducción, podemos anticipar que vamos a hablar de la colaboración conjunta en el seno de estos dos proyectos entre la doctora Alba Alonso y yo mismo. Vamos a ver una intervención dividida en dos partes, la primera de las cuales estará bajo mi responsabilidad, que se subdivide en tres apartados. En primer lugar, vamos a hablar del estudio de piezas romanas y su reutilización medieval. A continuación, comentaremos el uso del mármol de Espejón y Espeja en el Renacimiento hispano, vinculado fundamentalmente
al primer proyecto que comentábamos en la UNED. Y finalmente hablaremos desde una perspectiva global, no tanto local, de la península ibérica, sobre las piedras duras, transferencias internacionales e hibridación artística en la Edad Moderna. Todo ello, por supuesto, si la tecnología lo permite. Al menos estamos en familia y es un placer compartir este tiempo juntos. Las piedras no dan estos problemas, comenta nuestro colega Miguel Sobrino. Han estado siempre ahí y seguirán estando, esperemos. Bueno, mientras quiere funcionar el ordenador, podemos explicar, si queréis, para ir amenizando el momento, un poco cómo nos conocimos Manuel y yo. Nosotros hemos empezado a cooperar a partir de los proyectos de investigación de la doctora Virginia García Antero sobre el mármol de Espejón. Nos hemos conocido al hilo de la grabación de unos documentales que se han emitido recientemente en la televisión española, en la 2, en el canal que tiene la UNED para ello, que tratan sobre un poco el ciclo productivo del mármol desde todas las perspectivas arqueológicas y históricas, y que engloba un poco todo lo que tiene que ver con su trabajo desde la época antigua hasta la época moderna. También tenemos unas colaboraciones que esperamos que sean muy fructíferas en la Catedral de Toledo, donde estamos estudiando unas piezas únicas de la que no se tiene casi ni ficha, ¿verdad, Manu? De la mesa que se encuentra en el Ochavo, y que estamos investigando también documentalmente, yo por la parte de la vertiente quizás más histórica y él desde una óptica mucho más artística. Y lo que presentamos ahí es lo que comentaba un poco Manuel, es un poco una combinación de nuestras respectivas investigaciones hasta la fecha, que creemos que hemos aunado bastante bien en esta presentación y que esperamos que podamos ver. Lo teníamos preparado, que conste. Bueno, para completar lo que acaba de comentar mi compañera Alba, podríamos añadir que realmente nos interesan las visiones transversales. Evidentemente, en nuestras disciplinas, sea historia del arte, arqueología, museología, etcétera, debemos especializarnos. Es un condicionante obviamente práctico y además profesional, pero creemos muy oportuno establecer estos diálogos tanto a nivel interdisciplinar, entre distintos colegas que se dedican a materias muy diversas, pero también desde la óptica transversal, debido a que en muchas ocasiones esos compartimentos artificiales o artificiosos que hemos llevado a cabo para comprender mejor la historia, en ocasiones simplifican esas complejas realidades que conviene conectar entre sí. Y, por supuesto, aunque lo común sea que cada uno trabaje desde su perspectiva, en distintos periodos, en distintas materias muy especializadas, este tipo de encuentros de carácter interdisciplinar en los que nos conocemos o empezamos a colaborar contribuyen a un salto cualitativo y no simplemente cuantitativo en la naturaleza de nuestras investigaciones. Este es uno de los objetivos principales que nos han llevado a reunirnos aquí en Madrid
y esperemos que sea un primer paso, al menos desde nuestra corta experiencia, tanto de Alba como la mía propia, para establecer unas redes y unos contactos que nos ayuden a todos nosotros a seguir colaborando en el futuro, desde distintas instituciones en Madrid, en otras universidades y centros de investigación, museos en España y también fuera de nuestras fronteras. Ahora, por fin, tenemos en pantalla nuestra añorada presentación, aunque acumulando un pequeño retraso que esperaremos solventar aprovechando las pausas que tenemos. Si lo permite el sistema y reaparece la presentación, ahora ya por fin os puedo hablar de las nuevas investigaciones transversales sobre materiales lapídeos en el arte español desde la antigüedad hasta época moderna. Aquí podéis ver o pueden ver esa síntesis, ese sumario de los 3 puntos que comentaba, en los que se va a dividir mi intervención y a continuación será completada por Alba. El primer caso de estudio en torno a piezas romanas y su reutilización medieval nos lleva al tesoro de la Catedral de Gerona, donde nos fijamos en una de sus cruces, concretamente la Cruz de las Cofradías, una obra de finales del siglo XIII, encuadrada en el reinado de Jaime II de Aragón, y nos fijamos en ese camafeo que corona la pieza. Un camafeo que hasta ahora no había sido fruto de investigaciones específicas. Había, por supuesto, investigaciones parciales sobre las inscripciones que luce esta pieza. Estaba contextualizada como uno de los ornamenta en época medieval, vinculados a esta catedral gerundense, pero carecía un estudio específico que avalase su romanidad y atendiese a sus estudios de las coordenadas tanto históricas, de reutilización y producción, como desde el punto de vista iconográfico y estilístico, para encuadrarla en algún momento de la antigüedad. Ahí tienen imágenes cambiando el foco de iluminación, las inscripciones que ya habían sido incluidas en Córpora, de inscripciones griegas de la península ibérica. La iconografía se había propuesto en alguna ocasión si sería un trasunto de un retrato imperial o si se trataba de una iconografía específica de Júpiter. Bueno, pues hemos profundizado en el tema en comparación con camafeos altoimperiales y se trataría de una variante del Júpiter capitolino, no específicamente un retrato imperial, pero evidentemente pertenecería a ese contexto cortesano, áulico, de regalos de gran calidad, como son los camafeos en 3 estratos realizados en sardónice. Ahí tienen una relación también con iconografías con las que dialoga de época helenística en adelante, hasta el Bajo Imperio Romano, de variantes del Júpiter y Júpiter capitolino. Un elemento que nos llamó la atención al comenzar a estudiar este camafeo era la presencia tan sorprendente de ese mechón en el pecho. Si se fijan en la imagen en detalle, pueden ver el mechón, el vello pectoral, que no es nada habitual, como bien saben, en la escultura clásica. Este mechón lo hemos documentado en producciones cerámicas griegas y en el mundo romano se utilizan algunas esculturas como fundamentalmente del Bajo Imperio. El ejemplo que tienen en pantalla pertenece a las colecciones de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, y se encuadra en el siglo IV. Y asimismo nos hemos preguntado si realmente el camafeo de Gerona sería una pieza antigua, en nuestra opinión probablemente de época bajo imperial, o si se trataría de una imitación del periodo gótico, encuadrada en esos talleres palatinos de Federico II Hohenstaufen en el sur de Italia y en Sicilia. Hemos hecho comparaciones con piezas medievales y la conclusión es que por cuestiones estilísticas, de canon, de tratamiento de los músculos, la técnica de paños húmedos, no se trataría de una imitación federiciana, no cumple con los rasgos estilísticos, aunque sí que se repita esta tipología de figura masculina barbada, pero las técnicas son muy diferentes, las soluciones formales, el tipo de plegados incluso son absolutamente distintas. Y en época federiciana, además, no se incluyen inscripciones en griego, suelen ser en latín o incluso en hebreo. Estamos viendo ejemplos del distinto canon que se utiliza
en nuestro camafeo y en obras de época federiciana influidas por piezas bizantinas, la diferencia en los pliegues, en el calzado, técnica de paños húmedos, mencionábamos en nuestro camafeo y no en los federicianos, y asimismo el tipo de mobiliario, como estamos viendo en las imágenes inferiores, difiere radicalmente. Hemos realizado una comparación con las piezas bajoimperiales, por ejemplo, el uso del trépano, la simplificación de las anatomías, el tipo de trabajo en general, las proporciones se están correspondiendo con piezas encuadrables en torno a los siglos III y IV en el Bajo Imperio, como avala nuestra propuesta. A continuación, hemos acometido asimismo una contextualización de la reutilización de este camafeo en época de Jaime II de Aragón. Para ello hemos acudido a algunas piezas relevantes que ya muestran ese interés por la reutilización de camafeos, como la cruz de Vilabertrán, la Veracruz de Arnaus Escomas, todas en Cataluña y todas vinculadas con las colecciones palatinas, algunas de cuyas piezas se donaron a estos contextos religiosos. Asimismo, identificamos interés por los camafeos y por la glíptica antigua en los ornamenta de personajes relevantes de la época a caballo de finales del siglo XIII y principios del XIV, como el infante Juan de Aragón, en cuyo sepulcro en Tarragona estamos viendo un testimonio gráfico de ese interés por los camafeos, tanto en su mitra como en su anillo episcopal. Y finalmente hemos encuadrado el camafeo de Gerona, pieza con el número 3, entre las principales obras de la Edad Media europea que acuden a la reutilización de camafeos romanos como signo de prestigio y en ocasiones también con carácter apotropaico. El camafeo de Gerona, tanto por sus características físicas, estilísticas, su notable tamaño, su calidad artística, se situaría entre las principales producciones glípticas romanas reutilizadas en la Edad Media en ajuares litúrgicos en las iglesias europeas. Ahí estamos viendo comparaciones con algunas de las piezas más conocidas de la Europa del momento. Todas ellas son camafeos en 3 estratos, de sardónice, y las medidas son aproximadas, son piezas de más de 5 centímetros de longitud. En el segundo apartado de nuestra intervención comentábamos ese proyecto auspiciado por la UNED sobre el mármol de Espejón y Espeja en el Renacimiento hispano. Una de las primeras obras que estamos estudiando, esto es trabajo en proceso, hasta ahora les he presentado trabajo publicado, el artículo sobre el camafeo de Gerona está disponible en la revista Archivo Español de Arqueología y a partir de este momento les hablaré de trabajo en proceso. En este caso, fundamentalmente Alba nos va a hablar del mármol de Espejón, veremos cómo a partir de esta obra, que es una de las más tempranas, vamos a enlazar con otras producciones de primer nivel en las principales catedrales y edificios de representación de la península ibérica. En el tercer punto hemos querido saltar del plano local, del plano ibérico o hispánico, al plano internacional o incluso global. En esa temprana globalización donde, pese a las diferencias, existen códigos del poder compartidos. Y en cuanto a las piedras, nos detenemos en la taracea o el trabajo de mosaico con piedras duras, con un ejemplo relevante todavía muy poco estudiado, que ocupa una pared en esta sala privada de Murat III en el Topkapı, en el Palacio de la Sublime Puerta en Estambul. La pieza a la que me refiero ocupa el fondo, la parte superior del fondo de esta fuente, ahí tenemos la imagen de detalle, y si se fijan, decorando este ámbito áulico, esta sala tan importante por sus innovaciones arquitectónicas, construida por el arquitecto Sinan, pero también plantea muy interesantes innovaciones a nivel de artes suntuarias. Esa cerámica de Iznik, la técnica de piedras duras llamada parchinkari, que ven en la parte inferior de la fuente, pero es muy curioso que teniendo una amplia maestría en el trabajo de las piedras duras en el Imperio Otomano, recurren a esa pieza de la parte superior, que es una pieza evidentemente traída desde Italia, de los talleres probablemente florentinos o bien romanos, que estamos estudiando en este momento. Una corte cosmopolita, una corte
multirreligiosa, una corte que está compitiendo a nivel global con las cortes europeas y asiáticas en el trabajo de las piedras duras. Habíamos citado la técnica Parchinkari, pero que está demostrando también, evidentemente, ese interés por las piezas occidentales. El segundo ejemplo, en este contexto mogol, sería la sala de audiencias en el Fuerte Rojo de Delhi. Ahí tienen el esquema. Y les llamará la atención que entre todo este Parchinkari local encontramos piezas reutilizadas de piedras duras realizadas en los talleres florentinos a principios del siglo XVII. Han sido desmontadas o han sido llevadas directamente fuera de los muebles hasta estas sedes del poder mogol. Estamos viendo obras como el escritorio Barberini, con su figura de Orfeo, muy semejante a la que tenemos en esa sala de audiencias. Y para terminar este apartado de estudios globales, internacionales, de transferencias en torno a las piedras duras, además de ese gran imperio otomano, evidentemente hemos de citar a la monarquía hispánica, que está interactuando con todos esos focos de interés, fundamentalmente en torno a Italia, en cuanto al trabajo de piedras duras se refiere. Y como anticipaba mi compañera Alba Alonso, estamos llevando a cabo el estudio de esta pieza que se conserva en el Ochavo, en la Catedral de Toledo, y que hasta este momento carece de ficha en la propia institución y que, nosotros sepamos, está inédita. Una pieza relevante, probablemente producida en Italia, pero como les digo, estamos llevando a cabo tanto en el estudio técnico, estilístico, cronológico y documental, que esperamos nos aporte grandes sorpresas. Muy relevante es esa pieza de mármol africano en el centro, pero también tenemos en el resto de la decoración espejón, la piedra principal que estudia nuestro proyecto, y otras piezas traídas de distintos puntos del Mediterráneo. Y a partir de este momento tiene la palabra mi compañera Alba para... Vale, gracias Manu. Efectivamente, ahora inauguramos la sección de espejón. Espejón es lo que se ha llamado un mármol, pero no es exactamente un mármol, sino que se trata de unas piedras cretácicas y de un conglomerado que se encuentran en la provincia de Soria. Es un caso perfecto porque presenta unos patrones de explotación que se remontan hasta la época antigua y que siguen una cierta continuidad hasta prácticamente el siglo XX, siempre ligados a representación de poder, dibujando unas líneas de asimilación cultural y de expresión artística que prácticamente son indisolubles, tal y como veremos a lo largo de esta presentación. Y empezaremos por resumiendo de forma muy sucinta cuáles son las conclusiones del proyecto de investigación que, como decimos, empieza en la época antigua, pero que, dadas la potencia de las conclusiones, se consideró que se podría ampliar cronológicamente también hacia épocas posteriores, haciendo hincapié en la época moderna. Bien, las canteras de Espejón las podéis ver aquí en el mapa en color amarillo. Nosotros consideramos el término municipal de Espejón como el centro neurálgico, pero no es el único término en el que hay frentes de extracción. También los hay muy potentes en Huerta de Rey, Cantalucía y La Hinojosa. En el mapa, las partes de color blanco, los nombres en color blanco, que no sé si se aprecian muy de forma nítida, serían el área de distribución, las excavaciones y las distintas investigaciones en las que se han encontrado material, que se concentran generalmente en la parte de la meseta, en la parte occidental, mientras que tienen muchas dificultades para pasar a la parte oriental, aunque, por ejemplo, Segóbriga, que está en Cuenca, tiene uno de los materiales más antiguos en su foro. Aún así, también se ha detectado que es muy difícil que el mármol de Espejón pase al Valle del Ebro, posiblemente debido a una cierta competencia entre materiales, porque hay algunos que son muy similares para los mismos propósitos, que son el jaspi de la Cinta o el brocatelo de Tortosa, más conocido en época moderna, y también el buscarrio. Entonces ahí pues se plantean unas zonas limitadas para el intercambio y para
¿Qué más? Por el momento, como decíamos, nos ha podido documentar el traspaso del Valle del Ebro. En cuanto a los usos, siempre han sido de carácter suntuoso, siempre han estado ligados a la representación tanto de las élites del poder, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Además, el material lo permite porque tiene diferentes características estéticas con varios colores y que permiten también ser trabajados en varios formatos, tanto para columnas como para piezas más pequeñas, para los susceptibles de los mosaicos. Aquí vemos también otros usos de la época antigua, con las diferentes variedades en tonos y colores, y uno de los pocos ejemplos de reutilización medieval que datan del siglo XII y que los tenemos en dos lugares. Los tenemos en la iglesia de San Miguel de Escalada, en León, y en la Colegiata de Covarrubias, en Burgos. También tenemos otros enclaves documentados a través de la documentación de archivo, pero que no se han podido traer fotos, que ya son de unos siglos más tardíos, del XIV y del XV, en las zonas de Soria y de Burgos, y también de finales del XV es un encargo de Ferrante de Nápoles para Alfonso el Magnánimo, que requirió el mármol de Espejón para hacer una urna para el difunto Alfonso. Yo he puesto aquí reutilización entre comillas porque normalmente asociamos la época medieval a criterios de reutilización, es prácticamente sinónimo, pero yo creo que no deberíamos descartar tan rápidamente que hacia finales del periodo del siglo XIV y el siglo XV se hubiese producido algún tipo de extracción, de nueva extracción para algunos proyectos. Y ahora sí, nos introducimos directamente en la época moderna, que recoge este testimonio de la antigüedad a través de los cauces, como ya sabéis, del Renacimiento, y que sirve a las nuevas monarquías europeas en pleno proceso de consolidación, en pleno proceso de expansión y sobre todo a la hispánica, en la búsqueda de un lenguaje que sea fácilmente inteligible, que represente su poder y que les dé una legitimidad, que intentan conectar con el mundo antiguo. Como podéis ver, en pantalla hay varios ejemplos, es una lista amplísima, yo he traído solo algunos destacados que creo que son bastante representativos de todo el periodo y evidentemente el uso del jaspe no se redujo únicamente a la monarquía, sino también a todas las clases aristocráticas que estaban empezando, ya fueran laicas o fueran eclesiásticas, que se estaban situando en todos los resortes del poder del nuevo Estado. Y tenéis, por ejemplo, el sepulcro de los condestables de Castilla en la Catedral de Burgos, que fijaos en las fechas, es 1492-1525, que copia o inaugura un modelo que se va perpetuando también para los duques de Frías, en el monasterio de Medina de Pomar, e incluso a final del siglo 1571 lo tenemos para Pedro de la Gasca, más conocido como el pacificador del Perú. Por lo tanto, todos son personajes relevantes de las más altas instancias de la monarquía. La imagen del centro os la he querido destacar porque es una de las piezas que estamos ahora también en revisión de la Catedral de Toledo, que os comentaba al principio. Este es un fuste que es de reutilización, por lo tanto hay reutilización también en el siglo XVI. Se encontró cuando se estaban haciendo las excavaciones de la casa taller de Villalpando, que es el maestro Rejero, y se integró dentro de piezas de factura moderna, como son estas, la base de la columna y también algunas partes del zócalo y otras partes del coro, tanto alto como de sillas de la Catedral de Toledo, que son procedentes de Espejón. Vemos que funciona muy bien la dialéctica entre elementos que posiblemente puedan ser romanos y que si es africano recuerda también al de la mesa que nos ha enseñado anteriormente Manuel. Por lo tanto, está en consonancia con el nuevo lenguaje que se está utilizando en la época moderna, que también veis aquí en las máscaras y en esta esfinge que es alada que tenemos aquí detrás. El gusto y el predominio del mármol de Espejón en muchos de los proyectos suntuosos y de lujo del siglo XVI se repite en el XVII. Lo encontramos para
por ejemplo, sepulcros, pero también ya como elemento de mobiliario dentro de casas, las jambas de las puertas, las chimeneas, etc. Y lo que se produce a lo largo de este siglo es un cambio de gusto, un cambio de predisposición hacia ciertos colores. Pasamos del conglomerado a las variantes más amarillas y abandeadas con lila, que vemos que predominan también en muchos de los proyectos reales del siglo XVIII, como el Palacio Real, que nos hablarán más abundantemente hoy. Durante el resto de intervenciones, el Palacio de la Granja de San Ildefonso o la Real Casa del Labrador en Aranjuez. Por lo tanto, comprobamos que hay una correspondencia entre las calizas de la época antigua con las que se están utilizando durante toda la época moderna, con una diferenciación en la Casa de Austria más inclinada hacia el conglomerado, mientras que la borbónica prefiere otro tipo de material de tonos más cremas y amarillos. Bien, como comentaba, yo participaba como documentalista en el proyecto de Virginia. Yo me he dedicado a varios ítems, a varios focos de investigación que tienen que ver con la localización de los frentes, la propiedad, el uso del mármol, la organización laboral dentro de las canteras y el transporte, por lo tanto, aspectos todos ellos relativos a la sociedad, a la economía y a la política, y cuyas conclusiones están publicadas en varios artículos que os invito a leer. Y no quisiera acabar sin añadir o perfilar algunos de los temas que queremos abordar en el futuro. Uno de ellos es el mundo femenino, el espectro femenino, en el que ellas también son capaces de ocupar estos espacios de representación a través de los mismos materiales que utilizan los hombres. Este, por ejemplo, es uno que me llama mucho la atención, que es el escudo de Sancha de Mallorca, que está en el convento de Santa Chiara de Nápoles, del siglo XIV. Sancha de Mallorca es una representante política muy, muy importante del mundo mediterráneo y de la vida napolitana. Aquí tenemos a Juana de Austria, quien antes de que su hermano Felipe II escogiera el mármol de Espejón masivamente para la Basílica Mayor del Escorial, ella ya lo había también escogido para su propio proyecto propagandístico en el Monasterio de las Descalzas. Y aquí tenemos una lápida que está también en Nápoles, en la iglesia del Jesús Nuevo, de 1691, que pertenece a una dama destacada, y que estamos pendientes de que Diana Gorostidi, que es la especialista en epigrafía, nos pueda dar más datos sobre ellas. En cuanto al tema de la hibridación, en cuanto al tema de la exportación, aquí tenemos uno muy interesante porque se trata de dos proyectos distintos para la misma persona a miles de kilómetros de distancia. Son dos encargos para depositar los restos del venerable Palafox del Burgos de Osma. El primero de ellos está en la iglesia, en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, en México, donde él fue virrey de la Nueva España y donde él promocionó la reforma de esta catedral y donde explícitamente quiso ser enterrado en esta capilla, también como promotor también de la capilla. Y después se le hizo, debido a la resonancia y a la importancia del personaje, una capilla casi 100 años después en la Catedral del Burgo de Osma, donde finalmente fue enterrado después de abandonar su cargo de virrey y de volver a España como obispo de Osma. Por lo tanto, estamos viendo una clara, creo que es muy elocuente, ¿no?, que para la misma persona, a miles de kilómetros de distancia, se estén haciendo dos obras que tienen un lenguaje muy similar, tanto en los materiales como en la expresión. Esta es una mesa de Nápoles. No me voy a extender sobre ella, está en el Palacio Real de Nápoles. Es del siglo XIX, creo que cierra un poco todo el periodo. Vemos también que se mantiene toda esta herencia clásica, tanto en los elementos de las metopas que recuerdan a la cerámica griega, como también en la iconografía, más de inspiración quizás romana. Quizás por aquí podría haber espejón. Ojalá lo pudiéramos determinar y así romperíamos algunas de las hipótesis sobre la distribución. Y finalmente, y para acabar, he querido incluir estas dos imágenes. Creo que son absolutamente representativas de las motivaciones de este congreso, de este encuentro.
Una es un tablero que está en el Museo Capitolino de Roma, que está hecha con materiales antiguos, que data del siglo IV, y que fue copiada en el 2020 por un tablero de mármoles de Nápoles, el cual copia una iconografía antigua, de época clásica, que incluso puede ser más antigua que la misma Roma, porque quizás tiene ciertos paralelismos con el lobo con el león y con el toro de Persépolis, pero que ya utiliza materiales que abundaban en la época moderna, como este brocatelo, que es casi omnipresente en Nápoles en el siglo XVI y XVII, pero con una factura contemporánea. Por eso creo que este lenguaje, que insistimos que es inmarcesible, queda bien reflejado en esta última diapositiva.